I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. ¿Cómo están? Bueno, como siempre les digo, esto es algo que le estoy dejando en YouTube, pero es la clase lo importante. Se lo dejo para aquellos alumnos que no tienen acceso a estar participando en la clase, como es habitual los días miércoles, lo dejo también inserto en YouTube. Si bien es cierto, esta semana entramos a fase 2, que significa que los días fines de semana, sábado y domingo, estamos confinados, ¿no es cierto?, en cuarentena, o sea, no podemos salir. Eso no significa que tenemos chip libre para hacer lo que queramos, ¿ya? Así que debemos seguir cuidando. Bien, en las clases anteriores nosotros hemos estado hablando de la ruptura de la democracia en nuestro país. Eso lo vimos en la clase pasada. Hoy vamos a hablar acerca de la dictadura militar, ¿ya? Y lo que hizo durante su periodo, ¿no es cierto?, de 17 años de gobierno. La dictadura militar, con el golpe de Estado de las Fuerzas Armadas y Carabineros, apoyado en parte por la sociedad civil, instalaron una junta de gobierno encabezada por el general Augusto Pinochet. Lee y observa los siguientes recursos para saber más sobre el tema. Ya, bueno, la idea, ¿no es cierto?, es que lo podemos ir explicando cada uno de estos acontecimientos. ¿Qué medidas tomó la dictadura militar? Con el propósito de gobernar el país de una forma autoritaria, se realizaron cambios que permitieron que la dictadura durara 17 años y que se proyectara hasta el presente. Vamos a observar el siguiente esquema que está presente. Dice medidas de la dictadura militar. Medidas de la dictadura militar. Vamos a hablar acerca de estas medidas que se van a tomar. Vamos a ver en tres aspectos: la supresión del Estado de Derecho, la promulgación de la Constitución de 1880 y el establecimiento de un nuevo modelo económico. Vamos a agrandar esto para poder verlos mejor y así poder analizarlos más. Estos temas que ahí aparecen, estos temas que allí aparecen, vamos a desplazarlo un poquito, ¿no es cierto?, y lo ir corriendo. Dice, la Junta Militar se limitó a... Vamos a correr esto acá. Ahí sí. La Junta Militar limitó la libertad de las personas y la participación política. Para eso aplicó medidas como... Una de las primeras medidas fue cerrar el Congreso Nacional. Cuando nosotros hablamos de Congreso Nacional, está, ¿no es cierto?, la creación, perdón, ahí está quien hace las leyes o aprueba las leyes, vale decir, la Cámara de Diputados y el Senado. Y de tal manera que al evitar eso, ya quien hace las leyes, o sea, no hay un organismo elegido por el pueblo para poder hacer o promulgar las leyes. Por lo tanto, no existía. Prohibir los partidos políticos, sindicatos y organizaciones estudiantiles. O sea, se prohibió, ya dejaron de existir los partidos políticos, no había sindicatos, vale decir, los trabajadores no se pueden organizar y por ende, ¿no es cierto?, no pueden hacer reclamaciones. Las organizaciones estudiantiles, vale decir, las federaciones de estudiantes de las distintas universidades que tenían un peso enorme en aquella época. Y bueno, hoy día también recuerden que muchos de los que fueron dirigentes estudiantiles hoy día están en el Congreso. Eliminar las elecciones de autoridades políticas, o sea, no hay elecciones, por lo tanto, no solo no hay elecciones, sino que los registros electorales también se van a cerrar y se van a eliminar, o sea, y no más, y aún peor, se van a quemar. Por lo tanto, establece la censura y el toque de queda. ¿Qué era la censura? Suprimir algo, principalmente obras literarias o de información. Se censuró, por ejemplo, las noticias, ya no había libertad para dar opiniones. En cada canal, en cada diario, se puso un militar de tal manera que las noticias fueran solo lo que ellos pretendían que así fuese. En el caso de Televisión Nacional, que era un canal, ¿no es cierto?, del Estado, se puso como director un militar, y así sucesivamente. Muchos de los canales, en el caso del canal de la Universidad de Chile,
Hoy día Chilevisión en ese tiempo pertenecía a la Universidad de Chile, como la Universidad de Chile es estatal, por lo tanto también había un controlador. En Chile en ese momento no había muchos canales de televisión, estaba Televisión Nacional, Canal 13, estaba Canal 11, que era el de la Universidad de Chile, y el Canal 4 de la Universidad Católica de Valparaíso. Pero en general, o sea, no había más canales que eso. Y una fuerte censura, los diarios, la radio, eh, eso no podían, y por supuesto, ¿no es cierto?, a los libros, a las obras literarias, al teatro, al cine. Había una serie de películas que se dejaron, que no podían entrar a nuestro país, y se implantó el toque de queda, prohibición de circular libremente por las calles. Bueno, ustedes ya saben lo que es el toque de queda, por lo tanto no voy a explicar, pero en aquella época, por ejemplo, el toque de queda era a las 3 de la tarde, a las 7 de la tarde, y no era toque de queda como salen hoy día, ¿no es cierto? Muchos, hay toque de queda, igual salen algunos, no, había un toque de queda que la persona que salía tenía el riesgo que aparte lo tomaron preso o lo mataran. Así de simple, o sea, no estoy exagerando lo que estoy diciendo, porque las patrullas de militares no preguntaban, por lo tanto, si alguien tenía una emergencia, tenía que ir con mucha cautela durante la noche, salir con un pañuelo blanco, era todo un sistema para que si encontraba una patrulla de militar, los cortaron, los llevaran, en este caso, posiblemente al hospital, pero la gente no podía salir en la noche, o sea, realmente era un toque de queda atroz. Vamos a ver el siguiente recuadro, eh, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la promulgación de la Constitución del año 80. Se realizó un plebiscito para aprobar una constitución, el cual fue criticado por varios sectores políticos. Ellos fueron algunos de sus principios. Bueno, la constitución en aquel momento, no, como ya les expliqué en algún momento, perdón la redundancia, eh, no existían registros electorales, por lo tanto no sabían quién votaba. No habíamos, los vocales de mesa no eran cualquier persona, fueron designados por los alcaldes de aquel momento, los alcaldes que eran nombrados por el gobierno militar, o sea, las personas que fueron vocales de mesa, eh, todos eran propios del gobierno. O sea, hubo una serie de irregularidades. Aquellos que estaban en oposición a la aprobación de esta nueva constitución no tuvieron espacios para poder decir, ¿no es cierto?, en la televisión o en la radio, porque estaba censurado, para decir, voten no, en contra de esta constitución y explicarles por qué no. No hubo programas de la televisión en que hubo discusiones, nada de eso. Pero aún así, ¿no es cierto?, esta constitución se promulgó en 1980 y establecía la continuidad del régimen del poder Pinochet en 1988 y la liberación política progresista. ¿Qué significó eso? Que esta constitución del año 88 no solo significaba, ¿no es cierto?, aprobar esta nueva constitución, sino que además que se establecía un gobierno de 8 años y que a partir del año 80 Pinochet iba a gobernar por 8 años. O sea, se elegía como presidente. Se establecía en esta constitución, ¿no es cierto?, que se establecía como presidente. O sea, eran dos cosas en el fondo que se votaban. Y con ello, ¿no es cierto?, se estableció esta liberación de esta política progresiva. La existencia de senadores no eran elegidos por la población, senadores designados. O sea, se establecía que cuando se entrara en democracia, que era después de estos 8 años, o sea, 1980, 1980, 1988 hubo un plebiscito, y por lo tanto se establecía que ya cuando se estuvieran los senadores, iban a haber senadores designados, entre ellos los ex comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, entre ellos, ¿no es cierto?, Pinochet, que fue al principio un senador designado. O sea, habían como 9 senadores que nadie los nombraba, o sea, no eran elegidos. Bueno, después se cambió eso en la Constitución. Se prohibieron los partidos políticos de izquierda hasta 1987, o sea, recién en 1987 se pudo hacer una reforma para evitar que los partidos de izquierda, o sea, para que los partidos de izquierda pudiesen también participar en política, estaban prohibidos.
y se dio la continuidad del régimen hasta 1989, ¿no es cierto?, que finalmente se cambió. Primero, ¿no es cierto?, hubo un plebiscito para señalar que si Pinochet continuaba o se iba a una elección. Finalmente, ¿no es cierto?, en ese momento ganó el no, que Pinochet no continuaba por 8 años más. O sea, imagínense, ya habían gobernado 16 años más 8 años, significaba 24 años. Pero, ¿no es cierto?, bueno, se dijo que no y por lo tanto al año siguiente hubo, por eso hablamos de 17 años, al año siguiente hubo elecciones materia que vamos a ver un poco más adelante. La otra situación que hablamos, está en conversación también, es el establecimiento de un modelo económico que impera de alguna manera hasta hoy en día y que ha sido una de las razones en la cual, ¿no es cierto?, el año pasado, en el mes de octubre, se hizo este gran levantamiento, ¿no es cierto?, en nuestro país. ¿Por qué? Por el modelo económico que se implementó en aquel momento. Este modelo económico se basó en la privatización de las mayores empresas estatales. Recuerden, ¿no es cierto?, que nosotros habíamos hablado del modelo ICI, de que cuando Chile estaba en crisis, el mundo, y se había creado la Corfo y se habían aparecido una serie de empresas que eran parte del Estado. Pues bien, durante este gobierno se privatizaron todas estas empresas. ¿Qué significa se privatizaron? Son empresas particulares, empresarios que compraron estas empresas, como por ejemplo Sokimich, como por ejemplo Entel, como por ejemplo Lanchile, como por ejemplo Codel, perdón, las empresas relacionadas con la empresa relacionada con el acero en Huachipato, en el sector de Talcahuano, y así una serie de empresas que eran propiedad del Estado pasaron a manos de particulares. Y el cobre, que si bien es cierto la empresa siguió en manos del Estado como Codelco, pero se permitió que ahora vinieran nuevamente capitales extranjeros a explotar en otros lugares que no era donde estaba trabajando Codelco, que vinieran a explotar también el cobre. Mayor comercio exterior y la economía del libre mercado. Se abrió, ¿no es cierto?, al comercio, ahora salía más barato comprar en el exterior, por lo tanto muchas empresas comienzan a quebrar, empresas nacionales comienzan a quebrar, y se favorece, ¿no es cierto?, la compra en el exterior, la economía del libre mercado, fin del estado de bienestar que se había impuesto, ¿no es cierto?, a partir de los años 30, recuerda el modelo ICI, y se reemplaza el rol empresarial del Estado y se limita a regular a los privados. O sea, ya el Estado ya no es dueño, o sea, no tiene empresa y por lo tanto se empieza a privatizar e inclusive, ¿no es cierto?, se empieza a privatizar la educación, la salud, pasa, por ejemplo, la situación en nuestro país, como por ejemplo aparecen las universidades privadas, cosas que antes no había, aparecen los canales privados de televisión que antes no había, aparecen, ¿no es cierto?, la subvención escolar para los colegios privados que antes no existían. Si bien es cierto, existían colegios privados, pero eran pagados, y los particulares subvencionados no existían. Por lo tanto, ¿no es cierto?, hay un modelo, un cambio de modelo muy, muy grande y que se establece durante esta nueva constitución. Esta constitución del 1980 y el modelo económico, acá se observa la portada de la constitución de 1980 y la portada del libro que se expone la economía adoptada por la dictadura militar. Esta constitución sigue vigente en la actualidad, aunque reformada por los gobiernos posteriores a la dictadura. Si bien es cierto, ahí se sufrió una serie de modificaciones, pero aún así, ¿no es cierto?, era un problema en nuestro país. Por eso que el 25 de octubre hubo una manifestación de la gran mayoría de la población en nuestro país en que decidió, ¿no es cierto?, tener una nueva constitución.
Y en eso estamos. Pero existió, ¿no es cierto?, un modelo económico neoliberal que fue hecho, este es un libro, digamos, que le llamaron El ladrillo, que estaban todas las bases del modelo económico. Hubo un grupo de jóvenes en ese tiempo, que no fue necesariamente en los años de la dictadura, sino fueron mucho antes, fueron a estudiar a una universidad en Estados Unidos, la Universidad de Chicago, donde adoptaron una serie de medidas. Y ellos pensaron, ¿no es cierto?, que cuando, si fueran alguna vez gobierno, estas medidas las iban a implementar en Chile. Pues bien, eh, y hubo bien el golpe de Estado y el gobierno del militar, entonces lleva a estos jóvenes y estos jóvenes implementan este sistema económico en nuestro país, que es un sistema neoliberal, o sea, una apertura de los comercios, una serie de medidas que significó, por ejemplo, vender todas las empresas que estaban en manos del Estado. Este modelo económico neoliberal o libre mercado fue propuesto por un grupo de economistas que habían estudiado la mayoría en la Universidad de Chicago, también conocido como los Chicago Boys. Chicago Boys, ¿no es cierto?, porque eran jóvenes la gran mayoría. Este modelo sigue vigente, aunque el Estado ha aumentado su rol en materias sociales, ¿cierto? Se había disminuido lo que era lo social, principalmente, por ejemplo, en construcción de vivienda, en mayor apoyo a lo que era la educación, mayor apoyo a la salud y una serie de otros beneficios sociales. No existía, por ejemplo, lo que hoy existe, el seguro de cesantía. Eso fue muy posterior al asunto del seguro de cesantía, que es una medida, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el aspecto social. Cuando una persona queda cesante, tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de cobrar este seguro de cesantía por un tiempo. Una serie de otras medidas que se van a implementar durante ya los gobiernos democráticos, pero este modelo neoliberal no los consideraba. Vemos acá, ¿no es cierto?, el caso de la censura. En la fotografía se observa a militares quemando libros y obras de arte asociadas a los movimientos políticos de izquierda. Y aparece ahí una figura, por ejemplo, Che Guevara, quemando libros, tal vez unas pinturas. Y la verdad es que se quemó con mucho material. Eh, Programas de películas que hoy día prácticamente ya no existe registro. En la televisión en ese momento no es como hoy en día que puedes tener en una memoria los registros audiovisuales. En ese momento no eran unas películas, todo eso lo quemaron y por lo tanto eso ya es irrecuperable, es recuperable y se quemaron cosas muy valiosas para nuestro país. Entre ellas, por ejemplo, la declaración de independencia que estaba en el Palacio de Gobierno también se quemó porque justamente la secretaria del presidente venía saliendo con esto y algún militar le dijo, como vieron en el video que les dejé, la, la moneda fue bombardeada. Entonces, para salvar esta declaración de independencia, el presidente le dice a su secretaria que la saque y para resguardarla. Y cuando ella va saliendo, le dice que qué lleva ahí y ella le dice tal cosa. Y bueno, los militares estaban quemando todo y quemaron entre ellos esta declaración de independencia. Entonces, se quemaron muchas cosas muy valiosas. Todo esto implicó, ¿no es cierto?, además una violación a los derechos humanos y mucha gente se tuvo que exiliar. Entonces, con la toma del poder en 1973, la Junta Militar comenzó de forma inmediata a reprimir. ¿Qué significa reprimir? Impedir por las fuerzas que se hagan algunas cosas, por ejemplo, que se proteste o se diga lo que piensa. Y no solo reprimir en ese sentido, ¿no es cierto?, de las personas que piensan, sino que si algunas personas expresaban algo, simplemente las tomaban presas, o algunos las tomaron presos sin ni siquiera pensar, ¿no es cierto?, ni siquiera, a ver, ¿cómo les digo? Porque antes, ¿no es cierto?, habían pertenecido a un partido, los tomaban presos. Empezaron a violar, por lo tanto, los derechos humanos, o sea, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de desplazarse. Uno no podía en ese momento, por lo menos en los primeros años de la dictadura militar,
desplazarse libremente a cualquier parte del país. Existía lo que era el estado de sitio, la restricción o la disminución de todos los derechos fundamentales de las personas. Empiezan a violar los derechos humanos de sus opositores mediante detenciones injustas, asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas y tortura. Las personas fueron llevadas a campos de concentración, algunos que hubo, por ejemplo, en Pisagua, donde que es un lugar muy difícil de salir, porque tiene una sola salida, o dos salidas, ya sea por mar o por un camino en la tierra, por tierra, perdón, pero todo eso era controlado. Entonces hubo detenciones, hubo campos de concentración, hubo muerte ahí en Pisagua, eh, mucha gente los mataron, y por lo tanto torturas a gente que torturaron y a veces no tenían idea de qué le estaban preguntando, como vimos el documento de la clase pasada, dirigentes estudiantiles, no estoy hablando solo universitarios, sino también dirigentes de enseñanza media, niños, estamos hablando de 14 años, fueron torturados. Debido a esto, muchas personas se empiezan a exiliar en otros países. ¿Qué es el exilio? Ser expulsado de un país o irse a vivir a otro por motivos principalmente políticos. O sea, mucha gente trató de salir del país de forma ilegal y otras, ¿no es cierto?, se ubicaron en las embajadas de los distintos países eh, y a partir de eso poder buscar la posibilidad de salir del país irse a otros países. Países, muchos recibieron exiliados en México, en Venezuela, en ese tiempo había otro tipo de gobierno en Venezuela. Algunos que eran de izquierda tal vez se fueron a Cuba, otros se fueron a Estados Unidos, gran parte se fue a Europa, países como por ejemplo Suecia recibió muchos exiliados chilenos y así una gran cantidad de gente que salió al exilio en forma obligada porque los tomaron presos, váyase de Chile, lo echaron, o simplemente algunos voluntarios. Eh, Hay un grupo, ¿no es cierto?, que se llama Iyapu. Iyapu, algunos a lo mejor los conocen, tocan música andina o con instrumentos andinos. Resulta que ellos salen de Chile y cuando salieron de nuestro país, la verdad que ellos empezaron a ser famosos, fueron a hacer un concierto afuera del país y cuando regresan, bueno, cuando estaban afuera del país hicieron algunas declaraciones y cuando regresan a Chile no los dejan entrar. Por lo tanto, se ven obligados a ser exiliados y lo echan del país. Y por supuesto ellos se van a Europa y allá desarrollan gran parte de su disco. Por eso ellos tienen una canción que tiene que ver con que dice vuelvo a mi país y ellos cantan esta canción después de estar exiliados. Hay otro grupo que también, Iyapu, que también están exiliados, también ellos crean una canción que tiene que ver, ¿no es cierto?, con este regresar y este volver al país, después de haber estado exiliados. Vamos a ver, ¿no es cierto?, testimonios de un torturado. El siguiente es un relato de un hombre de 35 años detenido en 1974. Perdí a mi familia durante la prisión. Lo físico ha pasado, aunque tengo una cicatriz, pero quedó la marca para la vida. Lo más importante es el efecto psicológico del maltrato personal y otras víctimas que dejan una huella imborrable y difícil de escribir. Es una pena y clase de dolor impregnado en el alma de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura en informe de Valech en 2005. Él está contando, no cuenta básicamente, pero si ustedes se quieren enterar, bueno, hay muchos relatos con respecto a esta situación, gente que vivió, ¿no?, la tortura en aquella época. El otro es el caso de los hornos del Lorquén. El siguiente fuente muestra uno de los primeros casos conocidos por la comunidad internacional de atropello a los derechos humanos. El secuestro y asesinato de 15 campesinos de Lonquén, por parte de los miembros de Carabineros en octubre de 1973. El descubrimiento de sus restos en los hornos de una mina de cal
de la misma localidad en 1978. Suministró uno de los más emblemáticos vencedores hitos en la bitácora criminal del gobierno militar. Bueno, allí llevaron a estos campesinos, que entre ellos habían adolescentes también, los metieron a estos hornos, después los quemaron. Bueno, es un pasaje muy triste de la historia de nuestro país, principalmente durante el gobierno de la dictadura, y por esa razón se le denomina también gobierno de la dictadura, porque algunos quieren ablandar el término y, y la verdad, ¿no es cierto?, que esa es la situación que se vivió en nuestro país en aquella época. Existió un centro de detención y tortura a lo largo del país. La dictadura formó varios centros donde se detenían y torturaban hombres y mujeres. En las fotografías se observan militares y detenidos en el Estadio Nacional. Ahí en el Estadio Nacional y otros recintos deportivos en Santiago fueron llevados todas estas personas. Muchos de ellos salieron con vida, pero también muchos de allí nunca más regresaron. Allí, ¿no es cierto?, en el Estadio Nacional, o hasta hoy en día, si ustedes van al Estadio Nacional o ven el Estadio Nacional cuando hay una transmisión, hay una parte de la galería que hay un memorial. Está, se viene, cierto, el Estadio Nacional ha sido refaccionado hasta la fecha, se le pusieron butacas, pero hay un sector que aún se mantiene allí en el Estadio Nacional que recuerda a, a estos detenidos que estuvieron en nuestro Estadio Nacional. Hay un caso emblemático en otro recinto de detención, como es el Estadio Chile, que ya les decía, eso era un gimnasio, en que estuvo un hombre muy creativo en nuestro país, cantante, compositor, además autor de obras, eh, y que lamentablemente, ¿no es cierto?, fue torturado, le cortaron sus manos porque tocaba guitarra y finalmente, ¿no es cierto?, lo mataron. Es el caso, ¿no es cierto?, que estoy hablando de Víctor Jara. Entonces, situaciones muy, muy, muy complicadas en las que se vivió en aquella época. Decíamos el exilio, medida que se utilizó la dictadura fue el exilio, un sistema de personas expulsadas del país, fueron cerca de 200.000, o sea, no fueron pocas las personas que salieron al exilio en nuestro país. Si pensamos que la población en nuestro país era alrededor de 13 millones de habitantes, si salen 200.000 es un número muy grande de personas que fue exiliada. A veces las personas se van a sus países, se van de sus países exiliadas. El exilio es una separación de una persona de la tierra en que vive. Esta separación no es voluntaria. Las personas exiliadas son obligadas a abandonar su país generalmente por motivos políticos. También existe el autoexilio, en que son las propias personas las que deciden abandonar su país por miedo a que las persigan. Muchas personas fueron autoexiliadas, pero un porcentaje importante fueron exiliadas, echadas del país. Durante la dictadura, muchas personas salieron de Chile como exiliados políticos. Algunas de ellas volvieron cuando se les permitió, ya que muchos años se les prohibió regresar. Otras se quedaron en otros países para siempre. Ya muchas, bueno, cuando pudieron regresar, ellas permitieron, regresaron, pero hay otras que se quedaron ahí para siempre. Pero también niños y niñas también tuvieron el exilio. Algunos de ellos se fueron junto a sus padres y otros nacieron cuando sus familias estaban allá afuera. Esto es parte de la Biblioteca Nacional Digital, Exilio en Chile, para niños. Es una adaptación. Muchos niños, ¿no es cierto?, que viajaron con sus padres, crecieron en el exilio, después regresaron cuando eran grandes, pero no era el mismo país que le habían contado sus papás, no era el mismo país que ellos habían, le habían dicho cómo era Chile. Regresaron y era una cosa totalmente distinta. Y es un poco lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. El impacto del exilio. En los siguientes dibujos fueron realizados por niños exiliados luego de haber regresado a Chile. Ellos lo ven, ¿no es cierto? Estos son dos dibujos, yo se los tuve que partir para verlo, ¿no es cierto?, mejor.
Y cuando regresaron, te fijas, ¿no es cierto? No a la dictadura, no alcanza a terminar, una mujer corriendo y policías persiguiéndolo, eh, con represión, con cesantía, aun cuando llegaron a Chile, estamos hablando de la época militar, llegaron, ¿no es cierto?, a ese país, eh, el país que dejé, país que llegué, dibujo de reflexiones de menores retornados del exilio. Esto es, ¿no es cierto?, la situación en cómo ellos empiezan a ver a nuestro país. Porque sus papás les contaron una cosa, llegaron a otro país, no pudieron adaptarse mucho, llegaron ya adolescentes, fueron muy niños, cuando llegan adolescentes ya tenían un mundo, no pudieron adaptarse en Chile y finalmente regresan al país que la había recibido. Los adultos se pudieron adaptar mejor, pero los niños les fue muy difícil, muy complicado. Esa es la situación, ¿no es cierto?, que se vivió en nuestro país durante este gobierno que fue un gobierno de represión y un gobierno que hubo mucho atropello a lo que se denominan los derechos humanos. Yo podría estar de acuerdo o no de acuerdo con algunas cosas que se hicieron, que puedan ser positivas o no, pero sin lugar a duda, una de las cosas más terribles en que vivimos durante ese periodo fue justamente la violación a los derechos humanos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuáles son las preguntas que le estoy dejando? Señalo al menos 5 elementos que eliminó la dictadura. Ya lo estoy diciendo, ¿no es cierto? Eliminó el Congreso Nacional, eliminó la libertad, la, el derecho a opinión, etcétera. Ustedes pueden ahí, de acuerdo a lo que nosotros hemos hablado. Basándote en el recurso 2, ¿por qué creen que fue importante para la dictadura cambiar las leyes y el modelo económico del país? Da 2 argumentos para fundamentar tu respuesta, basándote en el recurso 2. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de la eliminación, porque necesitaba, ¿no es cierto?, si eliminar el Congreso, ellos crear sus propias leyes, crear su propio modelo económico, eh, implantar, ¿no es cierto?, sus ideas, de tal manera porque ellos pensaban, ¿no es cierto?, que todo lo que era del gobierno anterior, principalmente para ellos el comunismo, el leninismo, como decía Pinochet, era lo más malo que había y por lo tanto había que cambiar todo ese modelo. Y cómo cambiarlo, ¿no es cierto?, es creando una nueva constitución, una constitución que le asegura a ellos la estabilidad y la permanencia en el poder. Y la 3 explica la importancia de proteger los derechos humanos, que es un poco lo que yo me ahondé también, ¿no es cierto?, en la importancia de proteger estos derechos, los derechos humanos, los derechos fundamentales, como es el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, el derecho que son fundamentales, el derecho a opinión. Es importante entonces proteger. ¿Por qué pasamos todo esto? Porque a veces cuando los países se polarizan, como ocurrió en aquel momento que habíamos hablado en clases anteriores de la polarización, es importante que frente a esta situación nosotros podamos reflexionar, porque nosotros tenemos que proteger lo que hemos alcanzado, lo que tenemos. Tal vez el sistema democrático tiene muchas falencias y hay algunos que no les gusta mucho, ¿no es cierto?, lo de la democracia, las libertades que tenemos. Pero gracias a esta democracia es que nosotros podemos proteger nuestros derechos. Gracias a esta democracia es que nosotros podemos elegir a aquellos gobernantes que nosotros creemos que son los mejores. Que después a lo mejor no pueden ser los mejores que nosotros creíamos, pero somos nosotros los que la elegimos, somos nosotros los que decidimos y tenemos nosotros la posibilidad de cambiar estas autoridades u otras, etcétera, cualquiera que sea. No estoy pensando en este gobierno, sino estoy pensando en las autoridades que se eligen, ¿ya? Por lo tanto, es importante, ¿no es cierto?, de proteger los derechos humanos para que nunca más, como se dice por allí, se vuelva a repetir o se vuelva a hacer lo que ocurrió aquí en Chile. Y les recuerdo que esta violación de los derechos humanos no solo ocurrió en Chile, en Argentina también hubo violación a los derechos humanos, en el Perú violación a los derechos humanos, en Bolivia violación a los derechos humanos, en Venezuela está ocurriendo hoy día violación a los derechos humanos, en Ecuador violación a los derechos humanos, en Colombia violación a los derechos humanos, o sea, lamentablemente es algo que ocurrió en forma sistemática
en nuestro continente, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en casi todos los países latinoamericanos, lamentablemente hubo violación a los derechos humanos. Hasta hoy en día está ocurriendo en algunos países violación a los derechos humanos, y por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer es resguardar y proteger nuestros derechos humanos, nuestros derechos fundamentales. Eso es más o menos lo que tiene que hacer para esta semana. Nos vemos entonces la próxima semana y hagan las actividades.